planteamiento de hipótesis nula y alternativa en estadística. Empecemos definiendo lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede ser sometida a una prueba para determinar si es verdadera o es falsa. Pongamos un ejemplo de hipótesis. Digamos que en una granja todos los patos son de color negro. Esta afirmación es una hipótesis. Lo contrario de esta afirmación es una negación, que también es una hipótesis. La negación de esta primera hipótesis es: no todos los patos de la granja son de color negro. Para probar una hipótesis debemos reunir información y evidencias para rechazar la hipótesis o para aceptar la hipótesis. En estadística vamos a plantear dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, que representamos con H subíndice 0, y la hipótesis alternativa, que representamos con H subíndice 1. Por lo general, la hipótesis que interesa probar se plantea como hipótesis alternativa y lo contrario es la hipótesis nula. Para el planteamiento de hipótesis vamos a establecer tres formas. La primera manera de determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es cuando queremos probar una hipótesis de investigación. Por ejemplo, en una escuela, el promedio del rendimiento académico de un grupo de estudiantes es de 8.0. Su profesor, preocupado, ha diseñado un nuevo método de enseñanza con el objetivo de incrementar el rendimiento académico para su próximo examen. En este caso, la hipótesis de investigación es que con el nuevo método, el promedio académico de los estudiantes será mayor a 8.0. Hagamos el planteamiento de las hipótesis nula y alternativa. Cuando se requiere probar una hipótesis de investigación, como en este caso, la hipótesis debe ser planteada como hipótesis alternativa, de tal manera que al rechazar la hipótesis nula, aceptemos la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la hipótesis alternativa sería que con el nuevo método se incrementa el promedio, es decir, que la media es mayor a 8.0. Lo contrario es la hipótesis alternativa. Nos quedaría mu menor o igual a 8.0. Si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que la hipótesis alternativa es verdadera y estaríamos aceptando que el nuevo método del profesor ha ayudado a incrementar el promedio académico de los estudiantes. Recuerda, cuando quieras probar una hipótesis de investigación, como en este ejemplo, dicha hipótesis de investigación debe ser planteada como hipótesis nula. Pasamos al segundo caso, cuando se quiere probar la validez de una afirmación. Tenemos otro ejemplo, el caso de un fabricante de galletas. El fabricante afirma que el peso mínimo de sus paquetes de galletas es de 50 gramos. Aquí vamos a suponer que la afirmación que hace el fabricante es verdadera y esta afirmación la vamos a plantear como hipótesis nula. Por lo tanto, el planteamiento de las hipótesis queda de la siguiente manera. La hipótesis nula es que la media tiene como mínimo 50 gramos, es decir, mu es mayor o igual a 50. Y la hipótesis alternativa, que es lo contrario, es que la media es menor a 50 gramos. Para probar esta hipótesis, tomaríamos unas muestras de los paquetes de galletas. Si la información estadística indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces no se puede dudar de que la afirmación del fabricante es correcta. Esto implica que no podemos dudar que los paquetes de galletas tienen como mínimo 50 gramos. Sin embargo, si la información estadística nos lleva a rechazar la hipótesis nula, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. Esto implicaría que los paquetes de galleta contienen menos de 50 gramos. Recuerda, cuando quieras probar la validez de una afirmación, debes plantear la hipótesis nula asumiendo que la afirmación es verdadera.
Pasamos al tercer caso, que es cuando se tienen que tomar decisiones, ya sea que se rechace la hipótesis nula o que no se pueda rechazar la hipótesis nula. En ambos casos se debe tomar una decisión. Si recuerdas, en los ejemplos anteriores, en el 1 y en el 2, se tomaba la decisión solo cuando se rechazaba la hipótesis nula. En el tercer caso, se debe tomar una decisión en ambos casos. Pongamos un ejemplo. La producción de un dispositivo requiere que cierta pieza electrónica contenga un diámetro de 2 centímetros. En este ejemplo, el planteamiento de hipótesis queda de la siguiente manera. La hipótesis nula queda establecida como una igualdad. En este caso, la hipótesis nula queda que la media es igual a 2 y la hipótesis alternativa queda μ diferente de 2. Para probar esta hipótesis, se toma una muestra para realizar una medición de las piezas. Y con la información obtenida podemos llegar a dos conclusiones, ya sea que se rechace la hipótesis nula o que no se rechace. Si los datos indican que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces no ponemos en duda que las piezas cumplen con las dimensiones requeridas, es decir, que las piezas miden un diámetro de 2 centímetros. En este caso, la decisión que se toma es aceptar las piezas para la línea de producción. Sin embargo, si se rechaza la hipótesis nula, entonces se debe aceptar la hipótesis alternativa y por lo tanto estamos concluyendo que las piezas no cumplen con las dimensiones requeridas y la decisión que se debe tomar en este caso es rechazar las piezas. Recuerda, cuando se plantea una hipótesis que implique tomar decisiones, ya sea que se rechace la hipótesis nula o que no se rechace dicha hipótesis, en este caso se debe plantear la hipótesis nula como una igualdad. A manera de resumen, decimos que la hipótesis nula se puede presentar de tres maneras. Para este ejemplo, trabajemos con el parámetro de la media de un conjunto de datos, es decir, μ. Por lo tanto, la hipótesis nula se puede presentar como μ mayor o igual que un valor θ, o también se puede presentar como μ menor o igual a un valor θ, y en el último caso, μ igual a el valor θ. Estas son las tres posibilidades en que presentamos la hipótesis nula. Y para cada uno de estos tipos de hipótesis nula, tenemos su respectiva hipótesis alternativa. Para el primer caso, lo contrario de μ mayor o igual a θ es que μ sea menor que θ. Para el segundo caso, donde la hipótesis nula es μ menor o igual a θ, lo contrario es que μ sea mayor que θ. Y para el tercer caso, donde en la hipótesis nula tenemos una igualdad, μ igual a θ, la hipótesis alternativa, es decir, lo contrario, es que μ sea diferente de θ. Estos son tres planteamientos de hipótesis nula y alternativa que se pueden presentar en las pruebas de hipótesis en estadística.